atmósfera es aquella... La atmósfera, ¿qué es esto? La atmósfera es aquella capa gaseosa, ¿no? Que envuelve a nuestro planeta, ¿sí? Y es muy importante, ¿no es cierto? Porque regula la temperatura, nos protege de los meteoroides, ¿sí? Permite el vuelo de las aves, de los aviones, permite la respiración, permite la combustión, bueno, tiene muchas importancias la atmósfera. Pero lamentablemente por las diferentes actividades que realiza el ser humano, ¿no? Está teniendo ciertas anomalías que obviamente generan un impacto negativo sobre los seres vivos. ¿Ya? ¿Cuáles son los principales problemas ambientales o atmosféricos que tenemos? A ver, empecemos por el principal problema, ¿no? Que hoy aqueja a nuestro ambiente, a nuestro planeta, que vendría a ser lo que llamamos el calentamiento global, ¿no es cierto? Es un problema ambiental que todo mundo debería de saber, de conocer, porque es el principal problema ambiental que hoy aqueja a nuestro planeta, ¿no es cierto? El calentamiento global, ¿ya? Muy bien. La otra vez vi un concurso de, bueno, no un concurso de belleza, sino un fragmento, ¿no? De un concurso de belleza ahí por las redes sociales, ¿ya? Donde, ¿no? A la participante le preguntaban, ¿no? ¿Qué opina del cambio climático, ¿no? Que es producto de este calentamiento global, ¿cuál es la razón, ¿no? Porque el calentamiento global es un problema ambiental que hoy aqueja a nuestro planeta, que también ha ido a estratos de la parte económica, ¿no? Ha tocado el aspecto político también. Entonces, imagínense, en certámenes de belleza preguntan, ¿no? Y le preguntaban a esta concursante, ¿qué opina del cambio climático? ¿Cuál sería la causa, el origen de este cambio climático? Y bueno, no sé si por nerviosismo, por total ignorancia, ¿no? Decía de que este cambio climático se debía, pues, ¿no? A una alteración hormonal del sol, ¿no? Sí, hay una alteración de las hormonas del sol y que por ende está ocurriendo este cambio climático, ¿no? Entonces, en mis años de profesor, de docente, ¿sí? Y luego de haber leído muchos libros y de haber investigado, no sabía que el sol tenía hormonas, ¿no? Para empezar, ¿no? Es un descubrimiento que en verdad, el cual desconocía que el sol tenía hormonas, ¿ya? Y, y que además esta alteración hormonal del sol está provocando este cambio climático, ¿no es cierto? ¿Ya? Cuando sabemos científicamente, ¿ya? Porque eso está comprobado científicamente, que el aumento de la temperatura no tiene una causa externa, ¿sí? La causa de este aumento de la temperatura, ¿sí? No es por factores del sol, su aumento de radiación o por alteración de sus hormonas, no. El origen, la causa de este calentamiento y cambio climático del planeta tienen un origen interno, aquí en nuestro planeta, mejor dicho, ¿sí? Exactamente por actividades humanas, ¿no es cierto? No tiene nada que ver aquí el sol. Si el planeta se está calentando, no es por culpa del sol, es por mismas actividades del ser humano. ¿Ok? Bueno, esta concursante, ¿no? Me sorprendió con su respuesta, ¿ya? Pero bueno, entonces, ¿a qué llamamos calentamiento global, muchachos? El calentamiento global vendría a ser aquel aumento, ¿no es cierto? Aumento de la temperatura media, ¿ok? En la superficie terrestre, ¿sí? Aumento de la temperatura media en la superficie terrestre. ¿Ah? Muy bien. Ok, ahora, sabes muy bien que este aumento de la temperatura es debido, ¿sí? Debido a la emisión de, ¿de qué? Debido a una mayor emisión de gases. ¿Sí? ¿Profe qué? Haze. Es decir, gases de efecto invernadero, ¿ya? Haze, ¿yo qué dice? No, haze, gases de efecto invernadero.
¿Ya? Muy bien. Debido a la mayor emisión de gases de origen antrópico, ¿no? Es decir, producto del hombre, ¿sí? Lo que está ocurriendo en la actualidad, muchachos, es que se están liberando más gases, o sea, gases de efecto invernadero, ¿sí? Como hay una mayor emisión de gases, la temperatura está aumentando. ¿Por qué? Porque recuerda que estos gases, ¿qué hacen? Retienen calor, ¿sí? Retienen calor. Retienen y luego liberan calor, ¿ok? Entonces, profe, ¿los gays son malos? No, los gays no son malos. Al contrario, son buenos, porque ellos son los que han permitido la temperatura adecuada en la superficie terrestre. Por la distancia al Sol, la temperatura en la superficie de la Tierra debería ser de menos 30 grados, muchachos, menos 20 grados, temperaturas muy bajas. Así no habría vida. Pero gracias a los gays, ¿sí? La temperatura ha subido a 15 grados en promedio. Esa es la temperatura promedio de la superficie, 15 grados, gracias a los gays. Ajá, así que gracias a los gays, temperatura adecuada para la vida, muchachos. Pero lo que hoy estamos viviendo es un exceso de gays. Hay una mayor liberación de estos, ¿sí? Hay una mayor emisión de gays. Por lo tanto, se está reteniendo más calor de lo debido. ¿Sí? Muy bien, ¿ya? Como decía mi abuelita, no todo el exceso es malo, ¿ya? Y hoy tenemos un exceso de eso, ¿ok? Muy bien. Entonces, no respiro, profe, ¿no? Bueno, cada uno al respirar, uno inhala oxígeno y exhala también gases, ¿no es cierto? Tú también al respirar liberas un gas, ¿ya? Que es el dióxido de carbono. Pero las cantidades que se liberan a través de la respiración son mínimas, ¿no? Son otras las actividades que realiza el ser humano que están provocando mayor liberación de estos gases, ¿sí? Muy bien. ¿Los gases en qué consisten? A ver, vamos a ver. ¿Qué significa gases? Son gases de efecto invernadero. ¿Qué es el efecto invernadero? Ajá. Efecto invernadero. ¿Sí? Esto lo sabes por química, ¿no? O bueno, al final del curso te enseñan, ¿no? Sobre lo que es el efecto invernadero. Ok. Tú sabes que a la Tierra llega diferente radiación procedente del Sol. Radiación gamma, radiación ultravioleta, radiación X, muy bien. La radiación infrarroja alcanza la superficie, ¿sí? La radiación infrarroja alcanza la superficie de la Tierra. ¿Y qué hace la superficie terrestre? Hace rebotar esa radiación infrarroja. La superficie terrestre hace rebotar esa radiación infrarroja. Muy bien, así que esa radiación infrarroja debería de irse, ¿ok? Y por ende la temperatura en la superficie terrestre debería ser de menos 20, menos 30 grados. Pero los gases de efecto invernadero, o sea, ciertos gases de la atmósfera, ciertos gases, ¿me podrías mencionar algunos gases? Sí, esto tú lo sabes por química, ¿ah? A ver, mencióname algunos gays. A ver, pasemos lista. A ver, menciona algunos gays. Por ejemplo, el dióxido de carbono, correcto, ¿no? El dióxido de carbono, el metano, muy bien. También el vapor de agua, muy bien, ¿ok? Van a generar el dióxido nitroso, muy bien, el dióxido de azufre, muy bien, entre otros. Muy bien. Estos gases, los principales gases son el dióxido de carbono y el vapor de agua. ¿Sí? Son los principales gases de efecto invernadero. Ellos son los responsables principalmente de que parte de esa radiación infrarroja regrese a la superficie y se distribuya. ¿No es cierto? Muy bien. Solo un 30% de esa radiación logra escapar. Solo un 30%. ¿Ok? 70% es retenida y provoca que la temperatura
suba a 15 grados Celsius. Muy bien. Esa retención de la radiación infrarroja se le llama efecto invernadero. Muy bien. Entonces, el efecto invernadero es un fenómeno natural que se ha dado desde que se formó la atmósfera, ¿no? Hace 4.500, 4.600 millones de años, ¿sí? Los primeros gases que conformaron la atmósfera terrestre eran estos gases, ¿sí? Estos eran los gases más abundantes de la atmósfera terrestre. Entonces, de hace muchísimo tiempo atrás han venido regulando la temperatura, han permitido que la temperatura hoy sea de 15 grados Celsius. Pero como te estaba comentando, hoy hay un exceso de estos gases, ¿no? Hoy se viene liberando mayor cantidad de estos gases, ¿ok? Lo que está provocando el calentamiento global. ¿Ah? Muy bien. Ok. A ver, ¿cuáles serían las causas de este calentamiento global? ¿Sí? La mayor emisión de gases de efecto invernadero, profe, claro, pero ¿qué actividades, no? Son las que están provocando esta mayor emisión de gases de efecto invernadero. Actividades como cuáles. A ver, está el uso de combustibles fósiles, ¿sí? El empleo de combustibles provenientes de restos fósiles. ¿Sí? ¿Ok? Que son la fuente de energía hoy más utilizada, ¿no es cierto?, en nuestro planeta. Lo que más utiliza el hombre para generar energía son combustibles fósiles, ¿no? Petróleo, el gas, el carbón, ¿no? Son fuentes de energía que hoy utiliza el hombre en gran cantidad, ¿cierto? Y esto libera, ¿no?, gases de efecto invernadero. ¿Ya? La política de muchos países hoy en día viene siendo, ¿no?, reemplazar el uso de estos combustibles por, ¿no?, energías limpias, ¿no?, formas de energía renovable, la energía solar, ¿no?, la energía eólica, ¿sí? Entonces se viene reemplazando esto, ¿no? Lamentablemente todavía no se, no se ha difundido mucho, todavía son muy pocos los países que están utilizando, ¿no?, formas de energía limpia, ¿ya? Todavía hay muchos países que dependen del combustible fósil. Ahora, recuerda que esto de calentamiento global, la temperatura ha aumentado 1 grado, casi ya en la superficie terrestre ha aumentado promedio 1 grado, ¿sí?, desde que comenzó a desarrollarse la actividad industrial. La actividad industrial emplea máquinas y esas máquinas utilizan combustibles fósiles, ¿no? Ya desde épocas industriales, ¿no?, del inicio de la industrialización, en el siglo XVIII, hasta ahora la temperatura ha aumentado 1 grado, y es gracias a esta emisión de gases de efecto invernadero, producto de la actividad industrial, ¿no? La actividad industrial. Las industrias. ¿Sí? Las industrias, ¿no?, liberan grandes cantidades de gases de efecto invernadero. ¿Sí? Muy bien. ¿Ya? Profe, en el Pleistoceno la Tierra era fría, habían pocos gases de efecto invernadero. Claro. Bueno, la Tierra ha pasado por glaciaciones y deglaciaciones. Es propio del desarrollo de la Tierra en sí, como planeta. ¿Ok? Ahora, esas son momentos en que la Tierra, bueno, ¿no?, ha bajado su temperatura, por ejemplo, ¿no?, como bien lo mencionas, en el Pleistoceno, ¿sí?, o la última glaciación, la de Wisconsin, la temperatura baja considerablemente, ¿ya? Pero estas son más razones por posiciones de la Tierra en su órbita y por actividad o liberación de energía interna de la Tierra. No más que todo por factores externos como la atmósfera, sino si es propio de la actividad interna de la Tierra, ¿no?, que genera enfriamientos y calentamientos. Pero sí, anteriormente había obviamente menores gases de efecto invernadero. La cantidad de gases de efecto invernadero ha venido aumentando ya con el desarrollo industrial, ¿sí?, con la actividad industrial. Los gases de efecto invernadero antrópico, obviamente, ya con el periodo industrializado. Ahora, ¿qué otras actividades generan liberación de gases de efecto invernadero? Aparte del uso de las maquinarias para la industria, la actividad ganadera, ¿no? La ganadería y la agricultura también son responsables de emisiones de gases de efecto invernadero.
¿ok? Por ejemplo, el ganado, ¿sí? El ganado libera metano, ¿sí? Tú te vas a un establo, ¿ya? Juntas ahí el excremento, por ejemplo, del ganado, ¿no? Entonces ahí tu pirámide ahí de popó de vaca, y si tú lo dejas eso mucho rato bajo el sol, va a comenzar a prenderse, sale como un mito, ¿sí? Porque ese excremento contiene grandes cantidades de metano, ¿sí? Entonces, la actividad ganadera genera también emisiones de gases de efecto invernadero. El ganado en su proceso digestivo, ¿no? Libera metano, que es un gas de efecto invernadero inclusive que genera más calor que el mismo dióxido de carbono. El principal responsable del calentamiento global es el dióxido de carbono, es el principal responsable, ¿ok? De todos los gases de efecto invernadero liberados por el hombre causantes de calentamiento global, en un 70% es dióxido de carbono. Es el principal responsable del calentamiento global. Pero el metano genera 12 veces más calor. El metano retiene 12 veces más calor que el dióxido de carbono, ¿sí? El metano vendría a ser el gay más caliente, ¿ya? El metano vendría a ser el gay más caliente. ¿Dónde encontramos también grandes cantidades de metano, por ejemplo, muchachos? ¿Sí? En el fondo oceánico. En el fondo oceánico hay grandes cantidades de metano, en el fondo oceánico, pero está estable, está ahí, ¿no? Estable. Ahora, lo que preocupa a los científicos ahora es que por el aumento del nivel del mar, consecuencia del calentamiento global, ¿sí? Por el aumento del nivel del mar, aumenta el nivel del mar, más presión sobre el fondo oceánico, ¿no? Esa agua oceánica genera más presión sobre el fondo oceánico. Puede provocar la liberación de ese metano. Ese metano que está estable ahí en el fondo oceánico, si aumenta el nivel de las aguas del mar, mayor presión sobre el fondo oceánico y puede liberar ese metano. Y si ese metano se libera del fondo oceánico, estamos hablando de grandes cantidades de metano que hay en el fondo oceánico, que si se llega a liberar, la temperatura, pues no, ahí sí aumentaría 12, 14 veces. Ahí sí sería, pues no, catastrófico, ¿sí? Entonces, algo que preocupa, por ejemplo, que pudiese ocurrir, ¿no? Para el año 2100, ¿sí? El aumento del nivel del mar provocaría la liberación de ese metano. Podrías ver hasta llamaradas de fuego ahí en el mar, ¿sí? Ese metano se va a liberar en grandes cantidades, ¿sí? Para el 2100, imagínate, ¿no? Así que ya sabes, ¿ah? Bueno, tiempo para ingresar tienes, ¿ah? Pero, ¿ah? Si no hacemos algo contra ese calentamiento global, imagínate. ¿Ah? Por mi nieto. Ok. Ahora, bueno, el cultivo de arroz también genera liberaciones de gases de efecto invernadero, la ganadería, la agricultura, actividad industrial, el parque automotriz. Ok. Incluso, ¿no? La gente que va a comprar pan con su carro, ¿no? Está a 3 cuadras ahí la panadería, va con su carro ahí. Muy bien. Ahora, ¿cuáles serían las consecuencias de este calentamiento global? A ver, consecuencias, ¿ya? De este calentamiento global. Ajá, muy bien. Ahí está. Bueno, alteración de los climas y microclimas del mundo, ¿no? El famoso, lo que llamamos cambio climático, ¿sí? El cambio climático. Jóvenes, la Tierra no es la primera vez que pasa por estos cambios climáticos, como por ahí lo mencionaba, ¿no? La Tierra ha pasado por enfriamientos y calentamientos, por glaciaciones y desglaciaciones. No es la primera vez que la Tierra pasa por estos cambios climáticos, pero el actual cambio climático es provocado por el hombre, ¿no? Los cambios climáticos que han ocurrido en anterioridad en nuestro planeta han sido, pues, ¿no? Por proceso evolutivo de la Tierra. Pero este cambio climático es un cambio climático antropogénico, provocado por el hombre a través de diferentes actividades, ¿sí? Y es un cambio climático tan rápido que no permite la adaptabilidad de muchos seres vivos, ¿sí? Este cambio climático que viene ocurriendo se está dando en un corto periodo, lo que no permite la adaptabilidad de muchos seres vivos.
¿no? ¿Ya? Ahora, este cambio climático genera, pues, ¿no? Por ejemplo, pérdida de ecosistemas, pérdida de diversidad biológica, ¿no? Pérdida de ecosistemas, de biodiversidad, ¿sí? Por ahí mencionaron, ¿no? El deshielo de los glaciares, pérdida de masa glaciar, ¿sí? Derretimiento de masa glaciar, de hielo de los glaciares. Jóvenes, el Perú ya perdió el 50% de su masa glaciar, ¿sí? El Perú ha perdido ya el 50% de su masa glaciar, ¿ok? Había un famoso nevado del cual tú podías esquiar, era muy turístico, el Pastoruri, ¿no? Te ibas allá a la Cordillera Blanca, en Ancash, y ahora no hay nada de ese Pastoruri. Y ese mismo destino tienen, pues, ¿no? El Alpamayo, el Huascarán, el Guandó y otros nevados que lamentablemente también, pues, ¿no? Van a desaparecer por efectos de calentamiento global, ¿sí? La diversidad biológica que tiene nuestro país, ¿ya? Ojo, el Perú, según un estudio de una universidad inglesa, el Perú es el tercer país más vulnerable ante los efectos del calentamiento global. Después de Honduras y Bangladesh, el Perú es el tercer país más vulnerable a los efectos del cambio climático, ¿ya? Pérdida de ecosistemas, el Perú está entre los países con mayor biodiversidad en el mundo, tenemos masa glacial en zona ecuatorial, ¿no? Estamos perdiendo, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Aumento del nivel del mar, aumento de la temperatura y del nivel del mar. Aumento de la temperatura y del nivel del mar. ¿Ok? Y hay zonas costeras de nuestro país, hay zonas costeras de nuestro país que van a ser invadidas por las aguas marinas. Se cree que para el 2100 quizás el distrito de La Punta, conoce el distrito de La Punta, ahí su playa de piedra, el distrito de La Punta quizás desaparezca, ¿sí? Por efectos del cambio climático, ¿sí? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Bueno, se van a intensificar, ¿no? Muchos fenómenos atmosféricos. Intensificación, ¿sí? De fenómenos, ¿sí? Intensificación de fenómenos atmosféricos, generando más desastres, ¿no? Sequías más prolongadas, lluvias más intensas, olas de calor más seguidos, ¿sí? ¿No? Cada vez las olas de calor son mucho más frecuentes, ¿ya? Y de mayores temperaturas, ¿no? Sequías más prolongadas, lluvias más intensas, vientos huracanados con mayor frecuencia, ¿sí? Muy bien, ¿ya? Por ejemplo, por el calentamiento del mar, ¿no? Cada vez ocurren, tú sabes que los vientos huracanados ocurren en aguas cálidas. Cada vez hay más ocurrencia de huracanes con mayor frecuencia porque el calentamiento de las aguas está dando, ¿sí? Muy bien. Habrá un momento donde los cambios climáticos serán irreversibles, posiblemente en el 2050. Sí, las Naciones Unidas han informado ya que si no se hace nada ante el cambio climático será irreversible, ¿no? El impacto del calentamiento global si no se hace nada hasta el 2030 incluso, ¿sí? Hasta el 2030, si no se hace nada, el impacto del cambio climático será irreversible, que creo que ya es irreversible, ¿sí? En verdad, ya solamente nos queda adaptarnos, resiliencia, adaptabilidad ante estos cambios, ¿sí? Muy bien, go Marte. Intensificación de fenómenos atmosféricos, proliferación de enfermedades, ¿sí? Proliferación de enfermedades tropicales, de enfermedades por picaduras de insectos, ¿sí? Por picaduras de insectos, ¿sí? Enfermedades endémicas, ¿okay? ¿Cómo es eso, profesor? No se preocupe, no se preocupe, acá me trae batería, ya está, muy bien. Jóvenes, como hay un calentamiento del aire, ¿sí? Proliferan insectos. ¿Sí? Cuando hay fenómeno del niño, por ejemplo, ¿no? Hay un calentamiento del aire, proliferan insectos, ¿sí?
Entonces, como hay un calentamiento del aire, hay una tropicalización del planeta, proliferan insectos, insectos transmisores de enfermedades, ¿sí? En el África se está dando mayores casos de la verruga, de la malaria, ¿sí? En Sudamérica, en el Perú también, cada vez se dan más casos de enfermedades como el Zika, el chikungunya, ¿sí? Enfermedades que antes no había y que se proliferan más cada vez debido a esta tropicalización del planeta, ¿sí? Muy bien, ¿ya? Muy bien. La situación cálida, pues, claro, muy bien. Profe, hay monstruos congelados, se puede descongelar por la tropicalización. Entonces, bueno, ¿no? Hay zonas sí muy frías, hay zonas muy frías, ¿no? De repente por ahí algún... La otra vez viene un mamut bebito que se había mantenido ahí, una, bajo una capa de hielo, y estaba, lo había encontrado casi en buenas condiciones, ¿sí? Ahí en las zonas gélidas árticas. ¿Sí? Muy bien, profe, ¿habrá frutas que ya no crezcan debido al calentamiento global? Bueno, las frutas más que todo, bueno, el cultivo es por el tipo de suelo, la desertificación, y ya podría ser también, ¿ah? Podría ser alteración de los climas, podría ser también, ¿ya? Muy bien. Bueno, entonces, esos vendrían a ser, ¿no? Algunas de las consecuencias que tenemos del calentamiento global, ¿ya? Sería claro, obviamente, al haber menor oferta y mayor demanda, el precio se va a elevar. Ah, muy bien. Disfruta de las frutas que tenemos aquí en el Perú, ¿ah? Debido a la diversidad de suelos y climas que tiene nuestro Perú, tenemos una gran diversidad de frutas, ¿ya? Que en otras partes del mundo, no la hay. ¿Sí? En otras partes del mundo no la hay. Acá puedes tomar pichicha morada, sol, agüita de maracuyá, sol, tu naranjada, sol. ¿Sí? Mientras que allá, por ejemplo, usted vas a Europa, ¿no? Tiene un jugo natural, te cuesta más caro que una gaseosa, te cuesta más caro que una cerveza, que un mismo menú, ¿sí? Y el menú te sale más barato que tu jugo natural. En cambio acá, ¿no? Te vas por las calles, ¿no? Tu chicha de sol, ¿no? Tu naranjada de sol, y eso, con yapa todavía, ¿sí? Ah, disfruta, acá en el Perú tienes ahí una variedad de productos que de repente allá en Europa no las hay, ¿no? Muy bien. Bueno, otro problema ambiental que podamos mencionar aquí es el agujero de la capa de ozono. ¿Sí? Agujero de la capa de ozono, ¿no? El O3, el oxígeno triatómico. Muy bien. A ver, ¿a qué se debe o qué es el agujero de la capa de ozono? Simplemente, bueno, no es realmente un agujero, ¿no? Que se esté formando, sino es una, adelgazamiento, ¿no? Es un adelgazamiento de la ozonosfera, ¿no? Es decir, de la capa de ozono. Muy bien. Recuerda que el ozono cumple una función muy importante, ¿sí? ¿Ok? ¿Ok? Recuerda que el ozono cumple una función muy importante. ¿Cuál es la función del ozono? Protegernos de la radiación ultravioleta, ¿cierto? Esa es la función del ozono. El ozono nos protege de la radiación ultravioleta, ¿ok? Ahora, recuerda, a ver, si esta es la superficie, ¿ok? Este es el ozono, ahí está, el O3, el oxígeno triatómico, ese oxígeno, ¿no? Que llega a estas alturas. Recuerda que el ozono más o menos se encuentra entre unos 20 a 25 kilómetros de altura, ¿sí? De 20 a 25 kilómetros de altura. El oxígeno que llega a esta altura, ¿no? Con los rayos del sol, permite la formación del O3, ¿no? El O2 que llega aquí, ¿no? Algunos se liberan, o uno se une con otros O2 y forman el O3, el oxígeno triatómico. Muy bien. Ahora, la radiación ultravioleta
hay de 3 tipos, ¿sí? La radiación ultravioleta hay de 3 tipos. Hay radiación ultravioleta de tipo A, hay radiación ultravioleta de tipo B y hay radiación ultravioleta de tipo C, ¿sí? La radiación ultravioleta de tipo A ingresa y nos genera ese bronceado, ¿sí? ¿No? Ese bronceado que tú tienes es gracias a la radiación ultravioleta de tipo A, ¿ok? ¿No? Por ahí de repente, ¿no? Tienes ahí un color, ¿no? Se ha agarrado color ahí bajo el sol, ¿sí? Ahí está. Es gracias a la radiación ultravioleta de tipo A, ¿ok? Muy bien. Exacto. En cambio, la de tipo B es filtrada. La de tipo B es filtrada, pero igual ingresa, y de esta tienes que proteger, de la radiación ultravioleta de tipo B. Esta es la que puede generarte cáncer en la piel, puede generarte ceguera, cataratas, ¿no? ¿Ya? Enfermedades dermatológicas. Esta es la que es peligrosa. La que es filtrada es la de tipo C. Esta es más dañina todavía. Esta es más dañina, pero no ingresa. El ozono impide su paso. Esta sí nos calcinaría, ¿ok? Pero la de tipo B es la que sí logra ingresar en cierta forma y la que es dañina, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿ya? ¿Cuál es la causa del adelgazamiento de la capa de ozono, de este agujero de la capa de ozono que está permitiendo el ingreso de mayor radiación ultravioleta de tipo B? Ajá. El origen, la causa. ¿Cuál sería? Simplemente, ¿no? El uso de elementos que contiene CFC, ¿no? Muy bien. Liberación o emisión del CFC. La emisión del CFC. ¿Ok? El clorofluorcarbonato. ¿Sí? Exactamente el cloro. El cloro. Compuestos que contienen cloro y bromo generan este adelgazamiento de la capa de ozono. Compuestos que contienen, que poseen cloro y bromo, ¿sí? Son los responsables. Esto rompe el enlace del oxígeno triatómico, ¿sí? Lo convierte en O2 o 1. Entonces, permitiendo el paso de la radiación ultravioleta, ¿ya? Permitiendo. ¿Dónde encontramos CFC o compuestos de cloro, ¿sí? O bromo, por ejemplo, encontramos en las máquinas refrigerantes, ¿sí? Exacto, en las máquinas refrigerantes. En los aerosoles, ¿sí? ¿Ya? ¿Se podría de alguna manera engrosar esa capa? ¿A qué te refieres? ¿Generar ozono? No, sería contraproducente, ¿no? Jugar con esas cosas sería contraproducente, ¿ya? No, no se hace, no se hace, ¿ya? Lo más sencillo es simplemente reducir, ¿no? Las emisiones de cloruro, creo que es lo más sencillo. Y es lo que se viene haciendo, es lo que se viene haciendo. Hay un protocolo firmado donde los países se comprometen a ya no producir CFC. ¿Cuál es el protocolo? El protocolo de Montreal. Los países en el año 87, ¿sí?, se comprometen a ya no producir CFC, en reducir su producción de CFC. Es el protocolo de Montreal, ¿sí? El protocolo de Kioto es el protocolo firmado por los países para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. El de Kioto es para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El protocolo de Montreal es para reducir las emisiones de CFC. La Agenda 2030, firmada en el Acuerdo de París, ¿sí?, es un acuerdo en el cual se van a establecer objetivos de desarrollo sostenible, ¿sí? Son 17 objetivos de desarrollo sostenible, ¿sí? Muy bien.
Profe, ahora una pregunta. Cuando la capa de ozono se desgaste por completo, ¿no habrá manera de sobrevivir? Ya. Ese sería el problema, ¿no? Imagínate que la capa de ozono desaparece, ¿sí? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Sí? Consecuencias de este adelgazamiento de la capa de ozono. Consecuencias. ¿Ah? Entraría en radiación ultravioleta, aumento de la temperatura. Contribuiría al calentamiento global. Aumento de la temperatura. Claro. Muy bien. ¿Ya? También alteraría la genética de las plantas. Altera la genética de las plantas, provocando la desaparición de algunas de ellas. Enfermedades endémicas. Incluso cáncer a la piel. ¿Ah? ¿Ya? Oye, no, siempre hay que usar su protector solar, muchachos, ante radiación ultravioleta, sobre todo los que son de tez blanca, ¿sí? Los de tez blanca son más vulnerables, los que tienen menor melanina, ¿sí? Que tienen menor melanina, menor, pues no, piel, menor color en su piel, ya, son más vulnerables. Los que son así como yo, así un color chaufa, no hay problema, ¿no? Los que son así un color humilde, como se dice, ¿no? Son de color cono norte, ¿sí? No son tan vulnerables, ¿sí? Son más vulnerables los que son de tez blanca. Así que si es de tez blanca, si es así medio churro crudo, ¿sí? Hay que usar siempre su protector solar, ¿ya? Los ojos también, ¿no? Si es de ojos verdes como los míos, también, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque generan enfermedades como cataratas o hasta ceguera, ¿sí? Muy bien, ¿ya? Una vez, ya, una vez estaba por el centro de Lima, ¿sí? ya, ya, enfermedades endémicas, perdón, dermatológicas aquí, dermatológicas, enfermedades de la piel, dermatológicas, ¿ok? Una vez estaba por el centro de Lima, muchachos, ¿sí? No sé si conoce el Real Plaza, el centro de Lima, la avenida Wilson, ¿ya? Y a la espalda del Real Plaza, ¿sí? El parque que hay allí, no recuerdo el nombre del parque, ¿ya? Habían unos chicos, pues, ¿no? ¿No? Había unos chicos, un montón de gente, ¿sí? Yo estaba caminando ahí con mi tóxica y había unos chicos y había un tumulto de gente alrededor, ¿no? Y bueno, ¿no? Tú sabes que el peruano es chismoso, ¿no? El peruano es sapo, entonces me acerco, ¿ya? Y era porque los chicos estaban haciendo unas imágenes, ¿sí? Unas imágenes, ¿no? ¿no? Con spray, ¿sí? ¿Sí? Con, ¿no? Aerosoles, ¿sí? ¿No? Con aerosoles están haciendo, ¿sí? Sus paisajes así bien bonitos, ¿ok? ¿Sí? ¿No? Bonito, ¿no? ¿Para qué lo hacían bacán? ¿Sí? Ya. Eh, y bueno, ¿no? Entonces, ¿no? La gente estaba ahí, ¿no? Le decía, ¿no? Oye, hazme esto, y los tipos al toque, ¿no? Entonces, mi tóxica me dice, pues, no, mira, César, ¿no? Mira, César, mira qué bonito, ¿sí? Ustedes, muchachos, saben que cuando la tóxica te dice, mira qué bonito, ¿sí? ¿Qué te está queriendo decir? ¿Sí? En pocas palabras, está diciendo, cómprame, ¿sí? Ya ustedes saben, ¿sí o no, muchachos? ¿Sí?
Muy bien. Compra. ¿Ya? Ya. Bueno, entonces, bueno, ella fue directa conmigo, ¿no? Me dijo, cómprame, ¿ya? A lo que yo le respondí de que no, ¿sí? ¿No? De que no. Y me dijo, no, ¿por qué no? Yo le expliqué, pues, ¿no? Lo que está usando ese chico, esos aerosoles, contienen CFC. Ese CFC se libera a utilizar esos aerosoles. Ese compuesto gaseoso asciende, tardará unos 5 años, pero llegará a la ozonosfera. Ese cloro va a romper al oxígeno triatómico, lo que va a provocar que ingrese mayor radiación ultravioleta. Si ingresa mayor radiación ultravioleta, tú te puedes exponer a esa radiación. Y si te da esa radiación, te puede dar cáncer. Y si te da cáncer, te puedes morir. Y yo no quiero que te mueras. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿ya? Eh, no me entendió, ¿sí? Lo que le expliqué, ¿ya? Pero bueno, ¿no? Fue mi excusa para no comprar. La verdad, estaba chihuahua, ¿no? Estaba chihuahua, ¿ya? Muy bien. Ok. Listo. A ver, muchachos, vamos con sus preguntas, ¿sí? Porque el tiempo me está ganando. Vamos con sus preguntas, ¿sí? De tema del día de hoy, ¿ya? ¿Qué es calentamiento global y el agujero de la capa de ozono? ¿Ya? A ver, ahí va a colocar las preguntitas, ¿sí? Ajá. Muy bien. Vamos chequeando tu material, ¿sí? Ajá. Muy bien. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Mira, a ver. Ajá. Muy bien. Son cositas, pues, ¿no? Que salen aquí en el Bonex. Ahí está. Muy bien. Listo. Vamos con la pregunta número 1, muchachos. Entonces, a diferencia del efecto invernadero, ¿sí? El denominado calentamiento global es, a diferencia del efecto invernadero, el denominado calentamiento global es negativo porque altera las condiciones del clima, necesario porque regula la temperatura, un proceso natural y propio de la evolución geológica terrestre, generado por los erupciones volcánicas de la de minero, a causa de... La respuesta sería alianza, ¿sí o no, muchachos? Claro, ¿no? Recuerda, el efecto invernadero es positivo, mientras que el calentamiento global, impacto negativo. El efecto invernadero es natural, el calentamiento global es antrópico, ¿sí? Uno, Alianza, que hoy juega Alianza, muchachos, hoy juega. Somos Alianza, muchachos. Muy bien, muy bien. Dos, ¿ya? Ya que el Cristal no pudo, ¿sí? Hoy día Alianza gana, muchachos. Dos, indique cuál de los... Hoy, ¿verdad? También juega en Madrid, ¿no? Indique, juega en Madrid, ¿no? Con Chelsea. Hoy indique cuál de los siguientes son considerados gases que atrapan radiación infrarroja, o sea, son de efecto invernadero. A ver, el dióxido de carbono, sí. El oxígeno, no. El vapor de agua, sí. El óxido nitroso también, ¿no es cierto? Muy bien, son gases de efecto invernadero. Muy bien, 1, 3 y 4, 2, comando, muy bien, comando sur, comando sur, muchachos. Listo. 3, ahí está la pregunta número 3, muy bien, mira, está con Pikachu, lo tenemos ahí, mira, vea, está Pikachu. Ahí está. Está Pikachu con la ropa de Vegeta, ¿no? Ahí está, muy bien, ahí está. 3, la concentración de dióxido de carbono en las últimas décadas está incrementándose. Esto se debe principalmente, la concentración de dióxido de carbono, esto se debe
Claro, ¿no? 3 blanquiazul, al uso de combustibles fósiles en la industria. Muy bien. 3 blanquiazul, muchachos. 3 blanquiazul, blanquiazul, blanquiazul. Muy bien. 3 blanquiazul. 4, 4, 4, 4, 4. Muy bien, ahí está la pregunta número 4, muchachos. Indique las consecuencias del calentamiento global en relación con el retroceso glaciar. Ajá. Adelgazamiento de los casquetes polares, sí. Sequías más intensas, bueno, esto sería más por, ¿no? La intensificación de fenómenos atmosféricos. Reducción de las costas por invasión marina. mm, Daño a los cultivos agrícolas. Indica la consecuencia del calentamiento global en relación con el retroceso glaciar. Adelgazamiento de los casquetes polares. Ya, adelgazamiento de los casquetes polares. Sí, la 1 está bien. Sequías más intensas. Mm, eh, no. Reducción de las costas por invasión marina. Ya. El deshielo. Daño a los cultivos agrícolas. Creo que esta es la 4, ¿ah? La 1 y la 3. No. A ver, el deshielo de los glaciares, por ejemplo, la pérdida de masa glaciar en las zonas andinas, ¿qué provoca? Aumento del caudal de los ríos. ¿Sí? Los ríos se llenan de agua, pues no, por el deshielo de los nevados. Este deshielo de los nevados aumenta el caudal de los ríos, el caudal de los ríos al aumentar genera un desborde, afectando las áreas agrícolas, ¿no? Contribuyendo a las inundaciones, ¿sí? Muy bien. Así que lo más adecuado sería 1 y 4, pues, ¿no? 1 y 4, ¿ya? 4 déjala, ¿sí? 4 déjala. 5 muchachos. El Perú es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, sin embargo, esto lo hace particularmente vulnerable, ya que su alta complejidad y riqueza ecológica, ecosistemas y flora única del mundo, le añade un riesgo. Debido a su propia sensibilidad ante los cambios repentinos, tanto la temperatura como las precipitaciones, es consideración con la información anterior señale cuáles serán los impactos del calentamiento global en nuestro país. A ver, el impacto de el calentamiento global en el Perú. Recuerda que el Perú está considerado uno de los países más vulnerables ante el calentamiento global. Menor retroceso glaciar sería un mayor retroceso glaciar, ¿no? Hay un mayor adelgazamiento, no un menor, sino hay un mayor retroceso de las masas glaciares, ¿sí? Mayor adelgazamiento de las masas glaciares, mayor pérdida. Aumento de desastres como huaicos e inundaciones, sí, eso sería correcto. Sabanización de las selvas tropicales, bueno, incendios forestales, pérdida de bosques tropicales, sí. Pérdida de especies endémicas también, sí. 2, 3 y 4, muy bien. 5, Comando Sur, correcto. 5, Comando Sur, muy bien. Las 6, muchachos, a ver, las 6, dice las 6. El protocolo de Kioto de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático busca fundamentalmente limitar y reducir, el protocolo de Kioto, el protocolo de Kioto, ya, que fue firmado en el año 97, ya, que era el compromiso por parte de los países industrializados en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 5% entre el 2008 al 2012, que luego se amplió hasta el 2020, ¿ya? Pero su principal objetivo es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces sería 6 blanqueazul, correcto, ¿no? Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 6 blanqueazul, ¿ya? 7. El Perú es considerado uno de los países más vulnerables al cambio climático. Indique los principales efectos negativos que esto traerá al Perú. Muy bien, el Perú está considerado uno de los países, como te dije, había un estudio por parte de una universidad inglesa que decía que el Perú sería el tercer país más vulnerable, ¿no? Pérdida del 22% de la superficie de nuestros glaciares en los últimos 30 años, considerando que el Perú posee el 71% de los glaciares tropicales del mundo. Sí, pérdida de masa glaciar. Peligro de extinción de flora y fauna biodiversa en la Amazonía y en los ecosistemas. También, sí.
Pérdida de cultivos vulnerables al cambio climático como el maíz, la papa y el arroz que forman parte de la canasta familiar básica. Ya. A ver, reducción del agua disponible. Se estima que en 40 años el Perú tendrá el 60% del agua que tiene hoy. Mm, mm. El aumento de la temperatura podría reducir los incendios forestales y la expansión de plagas que afectan los cultivos. No, esto no, ¿ah? Solamente blanquiazul, ¿ah? Blanquiazul. Sí, uno, dos y tres sería, ¿no? Uno, dos y tres, ¿ya? Uno, dos y tres. Blanquiazul, correcto. 8. En relación con la problemática actual del cambio climático y el calentamiento global que amenazan la vida del planeta, tal como hoy la conocemos, ¿cuál de los siguientes enunciados es incorrecto? ¿Cuál de los siguientes enunciados es incorrecto? El calentamiento global se refiere a los aumentos de la temperatura en la troposfera, los cuales provocan el cambio climático por la presencia de gases de efecto invernadero. Ya, eso es correcto, ¿no? El calentamiento global se refiere al aumento de la temperatura en la troposfera, que es la capa más baja, ¿sí? Troposfera, la capa más baja. Antes, los efectos de cambio climático se podían asimilar porque los ecosistemas se migraban desplazándose en latitud o altitud a medida que cambiaba el clima. Antes, los efectos del cambio climático se podían asimilar porque los ecosistemas... Creo que esto no va. Me piden lo incorrecto, ¿ah? Me piden lo incorrecto, ojo ahí, me piden lo incorrecto. C. El cambio climático se presenta periódicamente en la Tierra, pero el calentamiento global actual es un cambio especialmente abrupto del primero de... Sí, eso sí es correcto, ¿no? Es el primero de origen antrópico. No existe sustento de la relación directa entre la emisión de gases de efecto invernadero por actividad industrial y el incremento de temperatura ambiental. No existe sustento de la relación directa entre la emisión de gases de efecto invernadero por actividad industrial y el incremento de temperatura ambiental. Esto es falso. Esto es totalmente falso. ¿Sí? Sí hay sustento. El panel intergubernamental del cambio climático, ¿sí?, ha explicado científicamente que el aumento de la temperatura es por mayor emisiones de gases de efecto invernadero, ¿sí? Esto está científicamente comprobado. Entonces, no existe sustento de la relación directa entre la emisión de gases de efecto invernadero por la actividad industrial y el incremento de temperatura ambiental. No, sí existe sustento. Hay una base científica, hay una comprobación científica de que hay una relación directa entre la emisión de gases de efecto invernadero industrial y el incremento de temperatura ambiental. Así que lo que no sería, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué nos pide? ¿No? El enunciado incorrecto. A sería déjala. Sería 8, déjala. ¿Ya? 8, déjala. Muy bien. 9. En los medios de comunicación, especialistas en glaciología reflexionan sobre uno de los problemas que el mundo enfrenta en el presente milenio. Es sobre el proceso glaciar. Existen datos que demuestran cómo cadenas montañosas, el Himalaya, los Andes y los Alpes, han perdido gran extensión de masa glaciar y por lo tanto ello ha afectado la disponibilidad de agua dulce superficial para uso doméstico y agrícola. Lo mencionado en el texto anterior es una prueba de cómo se está manifestando. Ah, bueno, está sencillo, ¿ah? El cambio climático, pues, ¿no? El impacto del cambio climático. ¿Sí? 9, Comando Sur, correcto, muy bien. 9, Comando Sur. Vamos con la 10, rapidito. El Acuerdo de París, firmado en el 2015, es un acuerdo entre el Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático que establece medidas para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero a través de la mitigación, adaptación y resiliencia de los ecosistemas a efectos del calentamiento global. Su aplicabilidad fue planteada para el año 2020 cuando finaliza la vigencia del protocolo de Kioto. No, eso entra en vigencia desde el 2015. ¿Ya? 2. ¿Tiene como objetivo principal mantener la temperatura por debajo de los 2 grados Celsius? Sí. El Acuerdo de París, ¿cuál es el objetivo firmado ahí en el 2015? Es mantener la temperatura no más de 2 grados, que la temperatura no aumente hasta el 2100 a más de 2 grados. Ese es el objetivo del Acuerdo de París, que la temperatura hasta el 2100 no haya aumentado 2 grados más, o incluso hacer todas las medidas posibles para que no sea más a 1.5 grados. Esto sí es correcto. Todos los países se comprometen a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero según su capacidad. Sí, esto sí también sería. 10 sería
Comando Sur, ¿ah? Comando Sur, 2 y 3, 2 y 3, 2 y 3, ¿sí? 2 y 3 serían, ¿ya? 10, Comando Sur, 11. Sobre la capa de ozono señalan los enunciados correctos. ¿Presenta problemas de adelgazamiento? Sí, aunque ya se está regenerando. ¿Está formada por 3 átomos de oxígeno? Sí, correcto, muy bien. ¿Controla el ingreso de los rayos ultravioleta? Sí, también, ¿no? Bueno, filtra la radiación ultravioleta. ¿Se relaciona con el protocolo de Montreal? Sí, ¿no? Claro, ¿no? El protocolo de Montreal protege la capa de ozono, ¿no? Reduciendo la emisión de cloro, fluoro y carbono. Sí, muy bien. 11, ella no te ama, ella no te ama. 12, el incremento en los últimos años del dióxido de carbono se debe principalmente, ¿cuál sería aquí? 12, ¿a qué se debe el mayor aumento de dióxido de carbono? La quema de combustible fósil, ¿no? La quema de combustible fósil. Muy bien, 12 blanquiazul, 12 blanquiazul. 13, el efecto invernadero se caracteriza por, sí, el efecto invernadero, retener calor necesario y regular la temperatura, ¿no? 13, comando sur, 13, comando sur. 14, un problema que sufre la atmósfera es el calentamiento global, que se define como el incremento térmico de la temperatura ambiental por el exceso de gases, ¿no? 14, blanquiazul, 14, blanquiazul. Y la quince, ¿cuál es el acuerdo implementado a nivel mundial para enfrentar el calentamiento global? Sería aquí el protocolo de Kioto, ¿no? El protocolo de Kioto, claro. 15, Comando Sur. Muy bien, 15, Comando Sur. Listo, muchachos.